convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 115. Sacudido. Monk yacía en una de las camas médicas dentro de la sala privada. Sus brazos se sentían ligeros como el aire, y su visión se teñía de blanco por la pérdida de sangre. Con el poco aliento que le quedaba, levantó los brazos y los apoyó con cuidado sobre el pecho, justo donde había recibido el golpe. Los médicos habían hecho un buen trabajo. Lograron coser la herida y estabilizarlo. Monk no recordaba con claridad lo que había ocurrido después de entrar en la arena, pero una cosa era segura: seguía vivo. Eso, por ahora, bastaba. Todo lo que deseaba era cerrar los ojos y dejarse arrastrar por el sueño. Pero entonces, justo antes de que la oscuridad lo envolviera, una conmoción sacudió el ambiente. Provenía del otro lado de su cortina blanca, la que separaba su cama del resto de la sala. A través del tejido fino, logró distinguir 3 figuras, cada una con una larga túnica blanca y algo en las manos, probablemente portapapeles. Deben ser los médicos, pensó aliviado. Sin embargo, algo cambió. Una de las sombras sacó un objeto largo y delgado. Monk no podía ver con claridad de qué se trataba, pero su instinto gritó peligro. Luego, sin previo aviso, aquel supuesto médico hundió el objeto metálico en el abdomen de su compañero, y antes de que pudiera caer al suelo, le cortó el cuello de lado a lado. El corazón de Monk comenzó a latir con fuerza. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo, devolviéndole la energía. Empezó a palparse frenéticamente, buscando desesperado algo, lo que fuera, que pudiera usar. Nada. Sus manos encontraron solo la bata de paciente que llevaba puesta. Todo su equipo había desaparecido, incluso sus queridas dagas. Lo habían despojado de todo. Con el pulso acelerado
Giró la cabeza y buscó en la habitación. Lo único útil a su alcance era un vaso de agua sobre la mesa junto a su cama. Entonces, uno de los asesinos, un miembro del gremio oscuro disfrazado de médico, se acercó, sabiendo que quedaba un último paciente. Con una sonrisa en el rostro, abrió la cortina. Lo que vio fue un joven inconsciente, débil, indefenso. «Bueno, esto será fácil», dijo con sorna. Pero al dar un paso oyó un chapoteo. Bajó la vista y vio su pie sobre un pequeño charco. ¿Qué? Al levantar la cabeza de nuevo, la visión que tuvo fue la de Monk, de pie, con el vaso en la mano, y en el siguiente instante el vidrio le estalló en la cara con una fuerza inesperada. Gritó, tambaleándose hacia atrás, mientras fragmentos de cristal se incrustaban en su rostro. «Te mataré», vociferó, cegado por el dolor. Monk no esperó. Se abalanzó sobre el suelo, tomó el trozo de vidrio más grande y lo hundió en el costado del cuello del hombre con toda la rabia y miedo que tenía. La sangre brotó a borbotones. El asesino jadeó, cayó de rodillas y sus ojos comenzaron a cerrarse. Monk retrocedió. Su bata estaba empapada de sangre. Sus manos temblaban sin control. Miró a su alrededor y vio los cuerpos. 3 cadáveres, 3 personas que segundos antes se movían, respiraban. Ahora eran solo cascarones vacíos. Había matado por primera vez. Y entonces la puerta de la sala médica privada se abrió de golpe. «¡Monk!», gritó Martha al ver la escena. Sin detenerse a observar los cadáveres, corrió directamente hacia él. Lo encontró de pie, con la mirada perdida, cubierto de sangre. «Lo maté», murmuraba Monk. «Realmente, lo maté». Martha lo envolvió en un fuerte abrazo. «Shh. Está bien, Monk. No fue tu culpa. Estás a salvo. Estás con nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Matar a una bestia era una cosa, pero quitarle la vida a un ser humano, aunque fuera un monstruo con forma humana, se sentía más real, más personal, más irreversible. A los 16 años, Monk cargaba con un peso que nadie debería llevar. Gary, sin perder tiempo, buscó en la habitación hasta encontrar las pertenencias de Monk. Le entregó sus cosas rápidamente. «Vístete con esto, rápido». Monk se movió hacia una cama con menos sangre, corrió la cortina y se cambió con prisa. Las manos aún le temblaban, pero su mirada estaba más enfocada. «Tenemos que movernos», ordenó Slivia. Los 4 salieron de la sala privada hacia un pasillo estrecho. Solo había una dirección posible, de regreso al área médica principal. Todo el centro estaba construido directamente bajo la arena. No había salidas laterales ni atajos. Si querían escapar, tenían que atravesar la sala médica y salir por la gran puerta doble que conducía a la superficie. Desde allí podrían volver a la ciudad o al campo de batalla. Pero cuando cruzaron a la sala médica general, todos se detuvieron al instante. Cada músculo de su cuerpo les gritaba que dieran media vuelta. Frente a ellos, más de 100 estudiantes, como zombies, giraron sus cabezas al unísono. Sus ojos brillaban con una mezcla de vacío y sed de sangre. El silencio se volvió ensordecedor. «¿Qué demonios está pasando?», susurró Monk, con la voz rota por el horror. Capítulo 116. Se necesita ayuda. El estruendo de espadas chocando resonaba justo afuera de la arena. Allí, los caballeros de Abrión
se enfrentaban ferozmente a los miembros del gremio oscuro. Su misión era clara: proteger y escoltar a los ciudadanos lejos del peligro, desde la arena directamente hacia la seguridad de la academia. Afortunadamente, los miembros del gremio oscuro que operaban fuera de la arena no parecían ser tan peligrosos como los que luchaban dentro. La diferencia era crítica. Muchos de ellos aún no habían ingerido el misterioso líquido púrpura, lo que significaba que no estaban infectados por la plaga de sombras que otorgaba una fuerza brutal y descontrolada. Aún así, su destreza en combate rivalizaba con la de los caballeros. Eran hábiles, letales, y solo la superioridad numérica de Avrion, 2-1, permitía que la evacuación se llevara a cabo con éxito. Mientras tanto, dentro del complejo subterráneo de la arena, Kyle corría con desesperación en dirección a la sala médica. Para llegar allí, primero debía pasar por la recepción del edificio, el punto central que conectaba todas las áreas. Desde esa zona se podía acceder a 4 rutas: una salida hacia la calle, donde los caballeros luchaban por contener al enemigo; una escalera que conducía a la zona de gradas; otra que descendía a la sala médica; y, por último, la arena principal, de donde Kyle venía huyendo. Corrió atravesando la sala de espera y al fin llegó a la recepción. Pero allí, su cuerpo se detuvo por completo. El escenario que tenía frente a él era escalofriante. Decenas de cuerpos cubrían el suelo: caballeros, ciudadanos, todos tendidos sin vida, algunos aún con la mirada congelada por el horror. La sangre teñía el suelo y el aire olía a muerte. Kyle sintió un nudo en el estómago y luchó por no vomitar. Y como si fuera poco, la batalla del exterior también había llegado al interior. Varios caballeros seguían enfrentándose a los miembros del gremio oscuro justo ahí, a escasos metros. Frente a él, uno de sus compañeros fue apuñalado sin piedad por un enemigo, quien luego retiró la espada del cadáver y giró la cabeza lentamente hacia Kyle. El asesino corrió hacia él, pero Kyle reaccionó con rapidez. Lanzó su cadena de pesas, envolviendo las piernas del enemigo y haciéndolo estrellarse de cabeza contra el suelo. No hubo tiempo para respirar. Otro miembro del gremio oscuro saltó desde un punto elevado, blandiendo su espada directo a la cabeza de Kyle. Pero justo antes de que pudiera alcanzarlo, una forma oscura surgió de la nada. Un látigo negro en forma de serpiente silbó en el aire y golpeó al atacante, lanzándolo por los aires hasta estrellarse contra la pared con violencia. Kyle giró en shock para ver quién lo había salvado. «Ney», balbuceó. Era la concursante de tercer año con la que había luchado en la arena. Nunca pensó que lo seguiría hasta allí. «¿Será que siente algo por mí?», pensó, mientras sus ojos se llenaban de corazones. Ney frunció el ceño, visiblemente disgustada. «Relájate. Jack me pidió que te ayudara», le soltó con frialdad. Kyle ni siquiera tuvo tiempo de preguntar más. En ese momento, un grupo de 10 miembros del gremio oscuro irrumpió en la recepción desde el exterior. «¿Qué está pasando? ¿Dónde están los demás caballeros?», exclamó Kyle, abrumado. La verdad era que los caballeros ya habían cumplido su misión principal: dar tiempo para evacuar a los ciudadanos. Ahora estaban escoltándolos hacia la academia. Sin embargo, para sorpresa de todos, los miembros del gremio oscuro decidieron no seguirlos, sino quedarse en la arena, a cazar. Eso dejaba a Kyle y Ney enfrentándose solos al nuevo grupo de enemigos. Ambos, por suerte, tenían armas de largo alcance. Usaban sus habilidades para mantener a raya a los atacantes, pero pronto se dieron cuenta de que no podían avanzar.
Cada paso hacia adelante era empujado de nuevo hacia atrás. Poco a poco, sin darse cuenta, fueron retrocediendo, hasta quedar atrapados frente a las escaleras que bajaban al nivel subterráneo. «¡Mierda! Vamos en la dirección completamente equivocada», gruñó Kyle. «No hay nada que podamos hacer, son demasiados», respondió Ney, sin apartar la vista de sus enemigos. Entonces, un nuevo sonido se sumó al caos. Pasos. Venían desde las escaleras detrás de ellos. «No me digas que también vienen por la espalda», murmuró Kyle, tenso. Pero lo que apareció no fue un enemigo. Era un joven con cabello plateado y puntiagudo, vestido con un abrigo azul y blanco que ondeaba con su carrera. Al ver al grupo del gremio oscuro, extendió sus manos y concentró maná. «¡Corte de agua!», gritó con voz firme. 2 ráfagas azules salieron disparadas de sus palmas y derribaron a 2 enemigos al instante. Kyle y Ney lo miraron sorprendidos. No sabían quién era ese chico, pero claramente no estaba del lado del gremio oscuro. Aprovechando su aparición, los 3 comenzaron a luchar en conjunto. Kyle y Ney mantenían la presión, y si algún enemigo lograba acercarse, Max, porque ese era su nombre, lo eliminaba con su magia de agua. Poco a poco, con precisión y sincronía, lograron reducir al grupo enemigo hasta acabar con el último de ellos. «Gracias por tu ayuda», dijo Ney con cortesía, mientras recorría a Max con la mirada. Era atractivo, justo su tipo. «¿Saben cómo llegar al área médica?», preguntó Max sin rodeos. Kyle y Ney intercambiaron una rápida mirada. «Nos dirigíamos allí justo ahora», respondió Kyle. «Entonces, sígueme», dijo Max, asintiendo con decisión. Y así, los 3 comenzaron a avanzar juntos, adentrándose en el pasillo que conducía a la sala médica, sin saber qué horrores le esperaban. Capítulo 117. Zombies. Con Kyle a la cabeza y Ney y Max pisándole los talones, el grupo descendía a toda velocidad por las escaleras que llevaban a los niveles subterráneos bajo la arena. Avanzaba con urgencia, esquivando pasillos oscuros y atravesando puertas que se abrían como suspiros entre el caos. Pasaron por la sala de entrenamiento, vacía. La sala de armas, también vacía. Cada habitación estaba desierta, y aunque Kyle no encontró cadáveres, esa ausencia solo aumentó su ansiedad. «¿Cuánto más falta?», preguntó Max, con el rostro tenso. El miedo por su hermana lo consumía. Max era el hermano más cercano a Slivia en edad. De niños solían jugar juntos, y aunque siempre la había visto como frágil por no poder controlar la magia, su ingreso a Avrion lo sorprendió tanto como a todos. Desde entonces, la preocupación por ella nunca se había ido. «¡Esas puertas dobles justo al final del pasillo!», gritó Kyle, sin frenar el paso. Mientras tanto, al otro lado de esas puertas, Slivia y su grupo luchaban por sus vidas. Rodeados por una multitud de estudiantes con la mirada vacía y los movimientos torpes, pero letales, la situación era crítica. Slivia lideraba el grupo con su escudo al frente, deteniendo los ataques con determinación feroz. Monk y Gary, a sus lados, reducían a los estudiantes con ataques precisos a las articulaciones. Martha cubría los flancos como podía, pero los estudiantes no se detenían. Aunque sus huesos se partieran, aunque cayeran al suelo, seguían arrastrándose, impulsados por una fuerza invisible. Era como si algo o alguien los controlara. «Creo que están siendo manipulados por el gremio oscuro», dijo Slivia,
con la mirada fija en los enemigos que no se acercaban más allá de cierto punto. No han dado ni un solo paso fuera de su posición. «No podamos acercarnos ahora mismo», gruñó Gary, mientras derribaba a otro estudiante. Slavia lo sabía, tenía razón. Si querían llegar hasta los miembros del gremio oscuro, tendrían que hacer algo impensable, matar a sus compañeros. Y si no lo hacían, morirían ellos. La mandíbula de Slavia se tensó. Estaba a punto de dar la orden de usar fuerza letal cuando... ¡Bang! Las puertas dobles se abrieron de golpe. 3 figuras familiares entraron en la enfermería: Kyle, Ney y Max. En ese instante, media horda de estudiantes giró sus cabezas hacia ellos. «¡Zombies!», chilló Kyle, con los ojos como platos. Rápidamente levantó su cadena con pesas, listo para atacar. Pero antes de que pudiera lanzarla, Slavia gritó: «¡Kyle! ¡Siguen vivos!». Eso bastó. En lugar de herirlos, Kyle lanzó su cadena a las piernas de los estudiantes, derribando una fila entera. El golpe contundente los tumbó sin mutilarlos. Era una solución eficaz y no letal. Los estudiantes que venían detrás tropezaban con los cuerpos caídos, creando una barrera de carne inerte. Ney lo notó y replicó la estrategia, usando su látigo para barrer las piernas de los enemigos. En cuestión de segundos, una línea de estudiantes derribados bloqueaba el paso. Funcionaba, pero también atrapaba a Slavia, Gary, Monk y Martha del otro lado. Si querían reunirse, necesitaban una salida. «Max», dijo Ney, con una idea repentina, «¿puedes crear una barrera de agua?» «Sí, pero me queda poco maná. No podré mantenerla mucho tiempo». «No importa, solo necesitas aguantar unos segundos». Mientras Ney le explicaba su plan, Max empezó a reunir maná. Kyle y Ney seguían derribando estudiantes, manteniéndolos a raya. «¡Está listo!», gritó Max al fin. Kyle y Ney golpearon en sincronía, derribando una fila hacia un lado, creando un pasillo estrecho. En cuanto el camino se despejó, Max lanzó su hechizo. «Muro de agua». Una pared de agua surgió con fuerza, sólida y brillante como cristal líquido, separando la horda del pasillo. Gracias a su dominio de chi, Max endureció el agua temporalmente, formando un muro infranqueable, aunque sabía que no duraría. «Ahora», ordenó Slavia. Ella lideró la carga con Monk y los demás pisándole los talones. Corrieron a través del pasillo acuático, protegidos por la barrera de Max. «Slavia, es un callejón sin salida», gritó Martha al ver el final del túnel bloqueado por los mismos cuerpos derribados. «Tenemos que confiar en ellos», respondió Slavia sin detenerse. Y entonces ocurrió. Justo antes de llegar al final del pasillo, tanto Slavia como Martha sintieron como algo rodeaba sus cinturas. Al instante fueron levantadas por los aires y lanzadas por encima de la barrera de estudiantes, aterrizando al lado de Kyle y Ney. Era el control de chi. Kyle y Ney habían dominado su energía interna al punto de mover sus armas como extensiones de su propio cuerpo. Usaron sus cadenas y látigos como látigos vivientes para rescatar a sus aliados. Gary fue el siguiente, luego Monk. Uno por uno, todos fueron extraídos del caos y depositados junto a la salida de la enfermería. Pero justo entonces, algo cambió. Los miembros del gremio oscuro, que hasta ahora habían permanecido inmóviles, se estremecieron. Sus rostros se enrojecieron por la ira. El más cercano al frente dio la orden. «¡Mátenlos!».
La horda rugió. La masa de estudiantes se abalanzó hacia la salida sin preocuparse por los cuerpos caídos. Algunos fueron pisoteados, otros aplastados. Nada parecía importar. Estaban dispuestos a destruirse unos a otros si eso significaba cumplir la orden de sus amos. Slivia y su grupo no dudaron. Tan pronto como sus pies tocaron la zona despejada, corrieron hacia la salida.